Ahora termino en 961. Isabela. ¿Sí? Sí, no es Ah, ayuda. ya, sí. ¿Hay alguien conectado? Ahí sí. Hola a todas, todos. Estoy en el proceso de abrir la presentación, perdón por el pequeño atraso que tengo. Disculpe. Hola. Hola, ¿cómo están? Hola, profe. Miguel, qué Hola, gusto verte. Eileen, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Sí, pues. Buenísimo verlos a todos. Miguel, Ailín, Catalina, Ingrid, Evelyn, Tamara, Alejandra, Karina, Simón, profesor Simón Escofier, allá en la sala.
Hola, un gusto, voy manejando. Súper. Hay un muy buen número de estudiantes. ¿Chequearon el audio? Disculpen por esto, por la demora, tuve un problema y no podía abrirlo desde mi pendrive que se había guardado y el pendrive parece que está mal. Entonces tuve que bajarlo desde el email. Les voy a compartir pantalla ahora para Te preguntarles. escuchamos perfecto, te escuchas muy bien. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Puedo confirmar con ustedes que se ve la presentación? No aparece ahí. No aparece. Se ve, sí, se ¿Cómo ve. se ve, Simón? Realmente no aparece en la proyección en el fondo. Mm. Acá los que estamos remotos lo vemos muy bien. Eh, ya sé. Perdón. Bueno, ok, ahora sí debería verse en todas partes. Digamos, en la pantalla aquí proyectado y además ustedes deberían verlo. ¿Funciona o no? Sí. Sí, Lo estoy haciendo así pese a que no tengo estudiantes en la sala, presenciales, digamos. ajá. Un poco absurdo lo que hice, ¿no? Ya, ok. Entonces, eso. Bien, voy a parar. Voy a poner. Ah, no, estoy grabando, ya. Estoy grabando, ya. Perfecto, súper. Bien, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Gracias por asistir hoy día. Creo que tenemos bastante concurrencia telemática y eso es muy bueno. Entonces, la sesión esta, que es una sesión como especial, un poco fuera del libreto tradicional, es para hacer un taller para estudiantes actuales y también pasados o ex alumnas, alumnos de las maestrías en trabajo social que tenemos en la escuela, tanto la maestría de trabajo social como la maestría de trabajo social clínico, con la idea de orientar a las personas para hacer postulaciones a doctorado. Eh, una de las ideas que nosotros tenemos como programa de maestrías, desde los programas de maestrías, es que las estudiantes y los estudiantes que pasan por nuestras maestrías tengan la oportunidad, piensen sea parte, digamos, del pool de alternativas que postulen a doctorado satisfactoriamente, tanto en Chile como afuera, en parte porque eso hace que lo que ellos hayan aprendido, ellas hayan aprendido en las maestrías, puedan eventualmente traducirlo en una carrera más bien académica, ¿ya? Pero también porque los doctorados son formas de especialización aún más, por así decir, elevadas o más complejas, por así decir, que podrían servir no solamente para carreras académicas. Entonces la idea es que en lo que nos queda de esta hora, um, eso, vamos a pasarla, eso ahí, no sé por qué no sale al medio esto, no sé cómo lo ven ustedes, pero aquí se ve no muy bien, bien, pero bueno.
Entonces, ¿puedo confirmar con ustedes que ven bien lo que les estoy compartiendo en pantalla o no? Porque básicamente acá como que está corrido la proyección. Tampoco como, no en el medio. Se ve bien. Estoy bien, ya, ok. O sea, estas palabras que aparecen en el medio de la pantalla, ¿verdad? Porque es un doctorado, dice acá. Sí, pero aparecen las palabras en el medio de la pantalla, no a un costado. ¿Verdad? ¿O no? Sí, se ve como, o sea, no al medio, pero se ve Ya, como la imagen de una biblioteca grande, algo así. ya deberían verse en medio. Aquí en esta lámina no importa, pero en el resto sí va a importar porque no van a poner todo el texto que aparece o las cosas. Em, igual se ve. Lo tienes en otro. Aquí estamos viendo bien. Ya, Sí. pero Ahora, si quieres, te metes al Zoom, ¿no? creo que- está allá arriba, claro. Por eso que no podía hacerlo. Ahí está. Perdón, parte de esto es porque yo no me manejo tanto en el PC, entonces, ahora, ok, ahora debería verse diferente. Debería verse las palabras al medio. ¿Puedo confirmar eso? Ya, listo. Ok. Sí, sí. Ahí se ve el medio. Ok, gracias. Gracias. Bien, entonces, la idea es, realmente como están todos online, no importa que no aparezca acá y van a verlo en sus pantallas. Entonces, la idea es separar en tres partes esta presentación o este taller. Les pido que por favor, si tienen preguntas, ideas, cualquier cosa con la que me quieran interrumpir, bienvenido sea. Ustedes simplemente activan su micrófono y me interrumpen, ¿ya? Y me interesa que lo hagan si es que tienen cualquier pregunta o algo así para que pueda ser interactivo y para que también puedan informarse respecto de cosas específicas que ustedes necesiten o que se les ocurran en el camino. Entonces, lo primero que quiero abordar con ustedes es por qué hacer un doctorado, primero. Después, en qué consisten las postulaciones a doctorados. Y finalmente, cómo financia uno un doctorado una vez que ya queda adentro de un doctorado. Cómo uno financia la vida durante hacer el doctorado y también los costos digamos, los fees o los aranceles que las universidades cobran por hacer el doctorado. Eso ahí. Ya, listo. ¿Por qué hacer un doctorado entonces primero? Entonces quiero preguntarles a ustedes, ¿por qué a alguien se le ocurriría hacer un doctorado? Les puse esa imagen ahí, no, con bastante intención, porque es una imagen que a mí por lo menos me evoca una cosa un poco como que uno no entiende qué hace ahí ese bus,
pero cuando uno empieza a mirar con más detalle, empieza a ver que hay personas en la imagen, bien lejos, que están haciendo un trabajo de investigación y ese bus los llevó ahí, como al medio de la nada, en el medio de las montañas, en una suerte de expedición media loca, ¿verdad? O media aislada del mundo, por así decir. Pero entonces quiero saber por qué a ustedes se les podría ocurrir hacer un doctorado. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿O por qué a alguien se le ocurre hacer un doctorado? Vamos, idea, comentario, cualquier cosa sirve. Mayor especialización. Para especializarse, ¿ya? Perfecto. Para investigar. Para investigar, ¿ya? Uno podría especializarse e investigar con una maestría también, ¿verdad? Entonces, ¿hay algo que sea más específico del doctorado para ustedes? No importa que sea especulativo, ¿eh? Bienvenido sea. Yo lo veo como el inicio de la carrera como más académica, como el primer paso. Ya, es un primer paso en la carrera académica. Perfecto, súper. ¿Qué más? Para volverse experto en un tema. Ya, también, claro, súper, sí. Para volverse como bien experto en un tema, sí. La ¿Qué más? consolidación de una línea de investigación. Ya, claro, totalmente. Sí. Es consolidar, claro, como ustedes dicen, consolidar una línea de investigación y consolidar también como una agenda futura de investigación. Sí. Bien. Entonces creo que, a propósito de lo que ustedes decían, que todo tiene, digamos, calza exactamente con lo que quiero contarles, creo que cuando uno piensa en un doctorado tiene que pensar en el fondo en que el doctorado es fundamentalmente hacer una tesis. Hay diferentes esquemas de doctorado. En Chile, por ejemplo, los doctorados tienen, por regulación de la CNA, de la Comisión Nacional de Acreditación, los doctorados tienen muchos cursos. Tienen que ser así, ¿ya? En una cantidad de tiempo bastante corto. En Estados Unidos, los doctorados también tienen bastantes cursos al principio, empiezan como con una suerte de maestría de 2 años y después uno empieza a hacer la tesis. En Europa, en general, hay variaciones, pero en general el doctorado consiste casi puramente en la tesis, entonces una tesis de 3, 4 años. Entonces, pero en todos los casos, ustedes van a ver que uno escribe una tesis. Entonces, ¿cuál es la idea? O sea, ¿por qué lo que ustedes decían antes, en otras palabras, construir una agenda de investigación, de desarrollar una investigación, ustedes también decían como especializarse, hacerse experto en algo? ¿Por qué escribir una tesis a uno lo lleva a eso? Es como un poco raro. ¿Ya? Es como un poco raro que uno diga que podría especializarme, digamos, iniciar una carrera académica, pero sin escribir necesariamente una tesis. ¿Ya? La idea de escribir una tesis consiste básicamente en hacer una contribución propiamente académica, o lo que a veces se llama de investigación básica. En otras palabras, es una investigación que contribuye a la literatura académica. O sea, si yo hago una tesis doctoral en la cual yo estoy contribuyendo, por ejemplo, al conocimiento sobre, qué sé yo, sobre las municipalidades en Chile, ¿ya? Pero yo no le estoy mostrando al mundo cómo mi investigación contribuye a la literatura que hay sobre municipalidades en el mundo. Entonces eso no es una tesis doctoral, porque no es una tesis que va a hacer un cambio en la literatura académica, ¿ya? O que va a contribuir a algo específico dentro de la literatura académica. Entonces, la lógica de la tesis es esta. Tradicionalmente, la forma más como potente, por así decir, o con más impacto de hacer una contribución académica era a través de un libro. Actualmente eso está cambiando un poco y en realidad los papers, hacer artículos académicos, también funciona como una forma de contribución bastante fuerte, cada vez más fuerte, que está casi, o sea, llegando un poco más, acercándose a la contribución que tienen los libros, y por lo tanto hay tesis actualmente en muchos programas, sobre todo en programas como más de
de investigación más dura o de ciencia más dura, como biología, física, matemáticas, qué sé yo. Dentro de las ciencias sociales, por ejemplo, en economía, a veces en ciencia política, a veces más raramente, pero también sucede en sociología y cosas así, en las cuales la tesis ya no es un libro, por así decir, sino que es un conjunto de artículos, 3 o 4 artículos, ¿ya? Que conciben, por así decir, todos juntos, una contribución académica. Y entonces a eso se le llama tesis actualmente en algunos programas. Es como para darles una idea de que... ya, perfecto, perdón, ahora estoy viendo los chats y hay algunos mensajes ahí que digamos, son un poco lo que estábamos conversando. ¿Me explico? Entonces, esa es la lógica que tiene un doctorado en que uno... de que... O sea, de ahí viene la lógica del doctorado de hacer una tesis, ¿ya? Esa es como la idea. Y como les decía, hay un poco de flexibilidad respecto de qué tipo de contribución se hace. Si es que un libro, por así decir, tesis, o si es que es un conjunto de artículos / tesis, ¿verdad? Entonces, cuando uno desarrolla una investigación doctoral, usualmente uno hace la investigación más grande o más detenida, con más tiempo, con más recursos, no sé si con más recursos, pero sí, en realidad, con más detenimiento que uno casi hace en la carrera académica que uno podría hacer posterior al doctorado. O sea, mucha gente nunca vuelve a hacer una investigación tan detenida, con tanto detalle, con tanto dato, con tanto tiempo invertido, qué sé yo, como lo hizo en el doctorado. Muchas veces los fondos de investigación posteriormente permiten tener muchos fondos, tener, no sé, equipos de asistentes, cosas por el estilo, que sí construyen investigaciones grandes, pero así como esa cosa de meterse uno individualmente a liderar una investigación, así como individualmente en el fondo, eso casi nunca se vuelve a hacer. Entonces es un proceso súper intensivo de entrenarse y de aprender de una manera muy autónoma, muy solitaria incluso a veces, o la mayoría de las veces diría yo, pero muy autónoma, de entrenarse en hacer investigación académica, ¿ya? No investigación exactamente, digamos, si oponemos investigación básica, que es una investigación que hace una contribución a la teoría, en el fondo, y la oponemos con investigación aplicada, que es una investigación situada en un espacio, un tiempo específico, para hacer una contribución particular a una institución, por ejemplo, a una organización, a un grupo social del momento, digamos, que no puede viajar a otros lugares. Entonces estamos hablando de que la tesis doctoral, o uno se entrena a través de la tesis doctoral, en hacer una investigación de nivel académico, o más bien de nivel básico. Eso significa que las tesis doctorales... Perdón, ¿alguien quería decir algo, preguntar algo? No, disculpe, yo tenía el micrófono. Ah, ya, ok, no hay problema. Eso significa que las tesis doctorales usualmente tienen requisitos o toman precauciones metodológicas que son más astringentes, más, digamos, rigurosas, más difíciles, más rigurosas que mucha de la investigación que uno ve. Ya, si uno ve la investigación que se hace, por ejemplo, para construir un PLADECO, o sea, un plan de desarrollo comunal, por ejemplo, en la cual básicamente se juntan datos de diferentes partes de la municipalidad y entonces o se hacen algunas entrevistas por aquí y por allá, o el tipo de investigación que hacen las consultoras de investigación de mercado, o otro tipo de consultoras. Ese tipo de investigación, si bien puede ser buena investigación que le permita a las instituciones tomar decisiones, o a las compañías, a las empresas tomar decisiones, no es investigación básica académica porque no tiene los estándares metodológicos que tiene la academia, que son mucho más altos. Entonces, en el fondo, alguien que hizo un doctorado, alguien que hace un doctorado, se está entrenando en los estándares más altos que hay de investigación posible. ¿Ya? Y por eso es que uno se especializa tanto y a veces cuesta bastante sacar el doctorado y la gente se esfuerza mucho, qué sé yo. Entonces, por eso es que el doctorado se concibe, por así decir, como una suerte de certificación académica. Por eso les pongo certificación en investigación. Eso es lo que les pongo ahí.
y entonces entrena en habilidades que son cognitivas, que son intelectuales también, como de alto nivel. ¿Por qué? Porque el doctorado le obliga a los investigadores o a las investigadoras a transformar la investigación que hacen empírica, que puede no ser empírica, también podría ser, no sé, teórica solamente, o también si uno hace filosofía o historia, a lo mejor está revisando archivos, pero de todas maneras, la investigación que uno hace, uno tiene que hacer a través del doctorado el trabajo más sofisticado de abstraer eso para pensar cómo lo que yo estoy investigando puede viajar a otros contextos y otros tiempos. En otras palabras, yo saco conclusiones que no son solamente para un momento específico ni un lugar específico, sino que podrían ser usadas en China en 5 años más o en 30 años más en India, digamos, o en Sudáfrica o en Estados Unidos. O sea, la investigación doctoral debería uno llevarlo a ese tipo de investigación. Entonces, por ejemplo, si yo voy a investigar sobre un tipo de intervención, no sé, intervenciones educacionales, por ejemplo, o intervenciones en salud, mi supervisora o supervisor del doctorado o quien sea que guíe el doctorado y que me evalúe, va a estar pensando, ok, esta persona va a sacar conclusiones sobre intervenciones en salud, no en el hospital número 5 no sé, el hospital de la Florida, por ejemplo. No, está bien, va a estudiar el hospital de la Florida, pero para sacar conclusiones que le permitan aprender sobre la intervención en salud a personas en Argentina, en Brasil, en todas partes. Entonces voy a saber, por ejemplo, qué hace más efectiva una intervención en salud en general, ¿ya? O, por ejemplo, intervenciones, qué sé yo, clínicas con personas con cáncer, por ejemplo, intervenciones oncológicas. Entonces, ¿qué cosas tengo yo que tener en cuenta a la hora de hacer intervenciones oncológicas para que sean efectivas, por ejemplo? Entonces, alguien en Francia o en Gambia podría leer mi investigación y tomar esas precauciones para que su intervención sea más efectiva. Es la lógica que tenemos nosotros cuando leemos papers académicos. Cuando sacamos papers de una revista académica, muchas veces sacamos papers para tratar de aplicar esas cosas que se han investigado en otras partes en el lugar donde nosotros estamos, ¿verdad? Y a veces se han investigado en India o en Rusia o digamos, en otras partes, ¿verdad? O en España. Eso. Entonces, lo que quiero decirles es que ahí hay un trabajo de abstracción, de teorización, muchas veces de comparación entre diferentes contextos. También hay un trabajo de comunicación oral y escrita que tiene que ser mejor que a veces otros tipos de trabajo de comunicación. Entonces uno se entrena muy bien en esas cosas. Saber muy bien cuáles son las fortalezas y debilidades de las metodologías que uno está usando, etc. Entonces uno se entrena muy bien en todo ese tipo de habilidades más complejas, de más alto nivel. Eso. Y entonces, ¿qué pasa? Que una persona que hizo un doctorado tiene habilidades de investigación que le pueden servir para hacer investigación aplicada muy, muy bien. O sea, si una persona que tiene un doctorado se va a hacer una consultoría, qué sé yo, a un ministerio después, o se va a hacer investigación para Naciones Unidas o para la institución que sea, cuando tenga que hacer investigación que tiene criterios más bajos de exigencia que la exigencia que tiene la academia, le va a ser más fácil y va a tener una capacidad más fuerte que otra gente. Entonces, en ese sentido, un doctorado entrega esas capacidades de una manera mucho más competitiva. Yo les decía ya un poco los beneficios o las gracias de hacer un doctorado, o sea, ¿cuál es la puerta que le abre a uno un doctorado? ¿Ya? ¿Hacia dónde entra uno cuando uno hace un doctorado o por qué uno haría un doctorado? Pero claro, también pasa que el doctorado simplemente no es para todos porque hay gente que no le interesa hacer un doctorado y que no es parte de su motivación. Y bueno, obviamente es súper válido, es parte de las opciones, ¿verdad? Entonces, por eso yo les pongo aquí esto de que en realidad no es para todos, o todas, todes. Porque, bueno, en parte porque obviamente hay mucha gente que no le interesa hacerlo, pero también porque puede ser una situación, una experiencia difícil, solitaria. A veces uno se siente como que está en otro mundo, es algo que la gente como que dice, porque
las personas que hacen el doctorado, no sé, se levantan a una hora un poco extraña, trabajan un poco en sus horarios, están un poco como desconectados de la realidad muchas veces, porque tienen que, cuando están terminando la tesis, los últimos 6 meses, tienen que aislarse y trabajar muy duro, pero de una manera muy individual. Eh, eh, no en todos los lugares, no en todos los empleos posibles van a valorar un doctorado porque no saben bien qué significa. Tampoco entienden el potencial de innovación que tiene un doctorado. Entonces, en realidad, a veces uno dice, mira, a mí me interesa trabajar en un área donde los doctorados como que no los toman muy en cuenta. Hacer un doctorado puede no no servirle a una profesional. Obviamente, en la academia, los doctorados son fundamentales. Es como, ese es el lugar primordial en el que los doctorados se validan, se valoran. Pero uno podría encontrar a lo mejor en ONG o en otras áreas que los doctorados o trabajos de investigación en los ministerios, por ejemplo, que ahí tener doctorados ya está empezando a ser como un estándar bastante normal en algunas áreas. Y también pasa que los doctorados tienen disparidades, o sea, uno puede, de repente hay gente que hace un doctorado, no sé, en alguna universidad que no tiene tanto renombre, no sé, a lo mejor en una universidad aquí en Chile, y entonces después empieza a buscar trabajo y se da cuenta que hay personas que hicieron el doctorado, no sé, aquí en la Católica o a lo mejor en el extranjero, que tienen un poquito más de oportunidades que ellos. Entonces uno puede decir, ¿sabes qué? En realidad, no sé, hacerlo en una universidad que sea un poco más exigente, o yo en realidad no quiero hacer eso, entonces yo prefiero simplemente no hacer un doctorado. Podría también ser. O sea, dentro de digamos, el mercado laboral de una persona que tiene un doctorado, igual es bastante competitividad, entonces uno podría decir, ¿sabes qué? Prefiero no hacerlo. Y yo les pongo ahí esa imagen de esa mujer que está como en una, como una astronauta, por así decir, mirando a un bosque, porque es un poquito como como que hacer el doctorado puede sentirse un poquito como ser un astronauta en la Tierra, así como estar en una expedición espacial, pero en la Tierra, entonces como que uno no conecta tanto con el resto de la gente, entonces queda un poco aislado. No sé si tienen preguntas, ideas, algo respecto de lo que recién les decía. Postulaciones. Postulaciones. Entonces, la impresión que me da a mí es que en Chile tenemos una visión de lo que es de los programas académicos perdón, que lo repito tantas veces, pero es que es súper disciplinar. Afuera, si ustedes empiezan así como a buscar, a enterarse sobre, y a lo mejor algunos de ustedes ya lo han hecho, si empiezan a buscar sobre los doctorados que existen afuera, en realidad las alternativas que hay son bastante más amplias. Hay muchos doctorados interdisciplinarios que no son doctorados en ciencias sociales, sino que son doctorados que están construidos pensando en la innovación tecnológica, social, de diferentes tipos, que son mucho más novedosos, son mucho más alternativos que lo que existen en Chile. Entonces aquí lo que hice fue buscarles algunos doctorados que ustedes podrían como mostrarles como alternativas que en realidad en Chile hay poco de eso, ¿ya? Les puse algunas cosas que son un poco tradicionales a lo mejor, como por ejemplo el doctorado en trabajo social de la Universidad de Texas. Lo puse ahí especialmente porque la Universidad Católica tiene un vínculo, la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica tiene un vínculo súper cercano, súper estrecho con la Universidad de Texas en Austin, y hemos hecho harto trabajo, digo hemos en realidad, no soy un marcar en realidad, pero en realidad ha sido todo el equipo de la maestría en trabajo social clínico que ha hecho un trabajo de largo tiempo, de mucha colaboración con la Universidad de Texas en Austin. Entonces hay como un vínculo bien estrecho, bien cercano con ellos. Entonces ahí el doctorado, nosotros ya hemos tenido bastante interacción con ese doctorado, y entonces me pareció bueno ponerlo ahí con la idea de que haya una suerte de camino, un camino un poco más fácil para la postulación a ese doctorado, ¿ya? Porque eso es un poco lo que hemos conversado con ese doctorado, que podría ser un lugar
poquito más acogedor, obviamente competitivo, obviamente igual hay que postular, digamos, como cualquier doctorado, pero podría ser un lugar donde ustedes tengan un poco más de orientación de parte de la gente de allá, porque además que la gente de Texas está viniendo con cierta regularidad a Chile, entonces como que es más fácil conectar con ella. Sí, por Simón. favor, perdón, Catalina, Hola, por ¿no? acá Catalina, sí, Hola, sí. gracias. De los doctorados que están mencionados acá en la pantalla, y muchas gracias por hacer este listado, todos consideran la dedicación exclusiva durante todos los años de estudio, los 3, 4, 5 años que pudieran ser. Sí. Sí, yo creo que hay muy pocos doctorados, o sea, bueno, a lo mejor en Chile se usa a veces como tener algunos trabajos simultáneos con el doctorado, pero es raro que un doctorado te dé el espacio, sobre todo doctorados afuera un poco más competitivos, que te dé el espacio como para trabajar simultáneamente más de algunas horas, como haciendo clases y cosas así. En general, tienen la intensidad necesaria como para que sea un trabajo a tiempo completo, sí. No, claro, y cuando tú dices, bueno, trabajar algunas horas, en lo concreto, ¿cuánto tiempo se le puede dedicar al trabajo y cuánto tiempo requiere un doctorado a la semana, en tu experiencia, cómo lo ves tú? A ver, chuta, qué difícil de decirlo así con tanta precisión, porque es que me imagino que, a ver, hay un montón de ahí sutilezas, ¿ah? Ya, que podríamos conversar con más detalle. A lo mejor, eventualmente, si quieres, podemos conversar con más detalle porque me podrías preguntar como pensando en qué te estás imaginando tú, porque creo que tu Ujú. pregunta tiene que ver con un contexto particular tuyo. A lo mejor que tú estés pensando como, me gustaría hacer esto trabajando al mismo tiempo, que sí. No, viendo el tema, o sea, Usualmente, sí, no, yo sé que después vas a hablar del financiamiento, pero es como para tener una idea, porque yo sé, por ejemplo, que en Francia, ponte tú, es compatible el doctorado con el trabajo, pero entiendo que en Estados Unidos prácticamente no, pero no sé cómo claro. será, por ejemplo, o sea, o cómo lo has visto tú. Yo sé, por ejemplo, en Francia es súper compatible, prácticamente todas las personas que hacen doctorado están al mismo tiempo trabajando, no de tiempo completo, pero sí de medio tiempo. Ya, ok. No Sí, sé, no sé. el problema de eso es que, claro, puede ser que en Francia la gente trabaje medio tiempo, pero por ejemplo, si tú obtienes una beca, la beca no te va a permitir, o sea, está bien, podrías hacerlo a lo mejor, pero no es algo supuestamente que uno haga, que uno trabaje medio Ya. tiempo y haga una beca, supuestamente. O sea, siempre se No espera la solamente- dedicación exclusiva, ¿cierto? claro, es como la idea, pero claro, a lo mejor hay algunos doctorados en el mundo que te permiten trabajar simultáneamente, puede ser. Puede ser. Gracias. Puede ser. Pero insisto que podemos conversarlo con más detalle porque depende de lo que tú quieras hacer. A lo mejor hay casos particulares en los que eso pasa, sí, de acuerdo. Entonces, bueno, les puse ahí los doctorados en trabajo social, que son los primeros tres que ustedes ven. El segundo, por ejemplo, que es de la Universidad de Michigan, me parece que sí, que está de Michigan. Es un doctorado que, si bien es en trabajo social, es simultáneamente en ciencias sociales. Entonces, de una formación con cursos sobre trabajo social, pero además uno tiene una formación un poquito más ecléctica e interdisciplinaria con otros cursos que son de ciencias políticas, sociología, antropología, historia y otras cosas. Y eso en parte se explica solamente, porque en Estados Unidos los doctorados, como yo les decía, parten con 2 años de cursos que son una maestría, en los cuales uno tiene que hacer un examen de calificación al final del segundo año, y entonces uno ya empieza su tesis. Y la tesis usualmente dura 3 años y podría alargarse a 4, 5, bueno, ya hay gente como más excepcional y dependiendo del programa también, que se puede alargar más que eso. Pero en general, en Estados Unidos un doctorado dura al menos 5 años y 6 años es como también tradicional, en total. En otras partes como Francia, no sé, Inglaterra o Alemania, un doctorado usualmente va a durar 4 años porque no incluye esos primeros 2 años de cursos. En Francia hay un sistema, hay un sistema en el cual uno hace una maestría primero, que me parece que es una maestría de tiempo completo de 1 año, o es una alternativa, podría ser de medio tiempo de 2 años o de 1 año de tiempo completo, y entonces después pasa al doctorado, y entonces ahí el total serían unos 5 años.
Pero bueno, y después viene, por ejemplo, este PhD en Social Welfare, que es de la Universidad de California en Berkeley, y Berkeley no tiene un doctorado en trabajo social específicamente, pero ¿por qué se llama Social Welfare? Porque incluye un poco más de, digamos, social welfare significa como de bienestar social, ¿ya? Entonces, incluye más política pública, incluye algunos cursos un poquito más sociológicos que le permitirían a la persona como entender más, de una manera más holística, por así decir, el proceso de bienestar social, ¿ya? Y no solamente desde como la intervención específicamente. La otra cosa es, después les puse ahí también este doctorado en como en intervención social y evaluación de políticas públicas, que es un doctorado como súper antiguo en la Universidad de Oxford, y que es muy cuanti también. Entonces podría ser una alternativa si es que uno estudió trabajo social. Hacer ese doctorado, por ejemplo, es como una suerte como de conexión bastante fértil, bastante fácil o bastante cercana, por así decir, entre lo que es la intervención más de terreno o de trabajar con la persona más directamente, a lo mejor un trabajo social más clínico, qué sé yo, como de trabajo más directo con las personas, y ya llevar esa idea de intervención a una perspectiva más de política pública o de pensar la intervención de una manera más amplia, más macro. Profesor, Sí, sí, por favor. una consulta. Por ejemplo, en el caso de la Universidad de Oxford, Sí. que es una de las mejores universidades del mundo, que está rankeada en, no sé dentro de de las primeras 5 a nivel mundial, ¿qué tanta dificultad hay para acceder a ese tipo de universidad? Porque uno que está acá lo ve así como, oh, inalcanzable. Claro, claro. A ver, claro, son programas competitivos, pero si uno se esfuerza y hace una muy buena postulación, no son imposibles. Entonces, lo que uno hace, y un poco lo que quiero como mostrarles en unas láminas más, voy al tiro contigo, Miguel, por si acaso. Lo que uno hace es que postula a muchos. Uno no postula a uno, uno postula a 5, 6, incluso puede postular a 10 programas. Y claro, a lo mejor no va a quedar en los 10, pero puede quedar en 2 o 3 y entonces elige al final. ¿Me explico? Esa es como la lógica de estas cosas. Y claro, como tú dices, Oxford es súper competitivo, pero a Oxford, o sea, en Inglaterra los estudiantes terminan el pregrado a los 21 años y después hacen una maestría de un año a los 22 y a los 23 están entrando al doctorado. Muchos, no todos, pero muchos. Entonces, si ustedes han hecho un pregrado de 5 años, con mucha intervención en terreno, con una maestría de 2 años, que hicieron una tesis, tienen buenas notas, digamos, sobre 5,5, sobre 5,8, o sea, están a un nivel como espacial en términos prácticos en comparación con un estudiante de Inglaterra, por muy bueno que sea el estudiante. Entonces, la diferencia es que el estudiante de Inglaterra no tiene idea, nunca ha pisado un hospital, nunca ha pisado una escuela rural, ¿me explico? O sea, como que... Entonces eso, si bien son como aptitudes, habilidades complementarias, hace que uno tenga una ventaja en esa área al menos por sobre otros candidatos que pueden ser muy buenos allá. Entonces, tiene esa gracia, ¿ya? La otra cosa es que la universidad en Estados Unidos, por ejemplo, tienen cupos para estudiantes latinoamericanos africanos, o de África o de Asia, tienen cupos específicos como de diversidad o de, ¿cómo se dice? Tiene un nombre de admisión, como de igualdad, por así decirlo, de equidad, ¿ya? Entonces, a veces es un poco más fácil para nosotros entrar a esos programas que para las mismas personas de Estados Unidos. Miguel, por favor. Simón, la pregunta en específico tiene que ver con la elección justamente del programa de estudio, ¿cierto?
En este sentido, ¿cuál es la estrategia? Porque si bien es cierto, a lo mejor yo puedo tener afinidad respecto a algunas líneas de investigación en este caso, em, en este sentido, ¿cuál es la estrategia en términos, hay programas a lo mejor que son más prestigiosos, como los que están acá, ¿cierto? Y requieren como, em, también están vinculados al financiamiento y hay universidades que el financiamiento requiere como de mayor ranking, ¿cierto? Y hay otros programas que pueden ser más atractivos y que no necesariamente estén en universidades que son categóricamente prestigiosas. Claro, ¿De qué manera juega en ese sentido como el, como la elección del programa? Porque sí, lo pienso también como en la dedicación que quiera hacer uno, ¿cierto? En términos si son como más bien de tipo investigativo o de gestión académica también. Entonces, ¿cuál sería como el punto medio, ¿cierto? En términos de la elección del programa. eso medio. A ver, mira, primero yo creo que lo que es fundamental es pensar en qué quieres hacer tú como tesis doctoral. O sea, eso es algo que más o menos tú, la idea sería que cuando uno empiece como el proceso de empezar a pensar en postular, uno empieza a pensar también en qué quiere investigar. ¿Ya? Que a lo mejor puede provenir de la tesis de maestría que estás haciendo o de algún tema que te interese mucho, el tema, o sea, el trabajo que has tenido a lo mejor o algún trabajo que tuviste en el pasado que te quedó dando vuelta y que tú quieres investigar, o alguna literatura o un ensayo que hiciste, etcétera, ¿ya? Pero tú tienes que más o menos saber qué quieres investigar. Y entonces ahí lo que uno hace es que revisa universidades y sobre todo profesoras, profesores que están trabajando en ese tema. Entonces lo que uno hace es, ya lo tengo un poquito más adelante, pero me adelanto, lo que uno hace es que lo primero que hace es contactar a un profesor o profesora. Dice, mire profesora, yo quiero investigar este tema, me gustaría postular al doctorado de su universidad o al programa de doctorado de su departamento, y quiero saber si es que usted está pensando o si está planeando supervisar estudiantes los próximos 2, 3 años. Esa es como la táctica que uno tiene que tener, mientras está además avanzando con los papeles de la postulación y qué sé yo, contactar a profesores con bastante anticipación, la anticipación mayor posible es siempre muy bueno. ¿Por qué? Porque el profesor puede ser que se vaya de sabático el próximo año, entonces no va a supervisar. Entonces no sirve postular a un doctorado donde uno no tiene certeza de que alguien se interesa en supervisarlo. O sea, muchas veces uno puede hacer una postulación espectacular y resulta que no hay nadie en el departamento que tome tu postulación y diga, esta me interesa. Y entonces si no hay nadie en el departamento que haga eso, uno no va a quedar. ¿Se fijan? Entonces, eso también es súper importante para pensarlo. O sea, si uno tiene un proyecto de investigación, un tema de investigación que es interesante, que es bien atractivo para algún académico o académica, entonces es más probable quedar en el doctorado. Y a veces pasa eso, porque nosotros vivimos en contextos que son mucho menos investigados que contextos en el norte global, o sea, que en Estados Unidos o en Europa. Allí hay mucha gente investigando Estados Unidos y Europa, entonces, para algún académico que investiga América Latina, por ejemplo, que uno quiera investigar, qué sé yo, eh, los problemas asociados a la ISAPRES, por ejemplo, o cómo la crisis de la ISAPRES está impactando a las personas en Chile, por ejemplo, estoy inventando, pero cosas como que sean contingentemente interesantes, o todo el tema, por ejemplo, de los desastres en Chile, que es un país como súper expuesto a desastres, un caso de estudio muy interesante globalmente. Entonces, si uno produce una propuesta que es súper interesante, reactiva en ese sentido, tiene chances de quedar bastante altas en comparación con otra gente que va a investigar algo que está súper investigado en Estados Unidos, por ejemplo. Me explico como que, entonces todas esas cosas juegan, es un poquito más como complejo que cuando uno simplemente postula un programa, por ejemplo, de maestría, que como que todos postulan como con las mismas variables, un poco funcionando igual. No más, sí, eso. Yo no sé si respondí completamente las preguntas. Eh, Voy a seguir con esto, insisto, ustedes me interrumpen, bienvenido sea, ¿ya? Eh, También les quiero mostrar, por ejemplo, que hay otros programas doctorales, por ejemplo, programas doctorales de políticas sociales, el de la London School of Economics que les pongo ahí, por ejemplo, que también podrían ser atractivos para estudiantes, como personas que hicieron pregrados o maestrías en trabajo social.
También están estos otros que son, por ejemplo, este de University College London, que es un doctorado súper prestigioso en Inglaterra, que se llama de Innovación y de Políticas Públicas, y que es un doctorado hiper interdisciplinario, en donde hay gente de estudios urbanos, de trabajo social, de antropología, de ingeniería, de medicina, todos trabajando juntos, y entonces ahí se usa que uno tiene co-supervisión siempre, o sea, un estudiante doctoral siempre tiene más de un supervisor simultáneamente, y tienen todo un sistema para que esa co-supervisión funcione adecuadamente, porque se imaginarán ustedes que si uno tiene un médico o una médico con que si una persona que se dedica a los estudios urbanos supervisándote, puede hacer como bien difícil que uno haga una tesis eficiente. Pero en este caso, en realidad, tienen todo un sistema para que eso funcione bien y que sea un trabajo muy, muy, muy interdisciplinario y con la idea de generar innovación de todo tipo, ¿ya? En políticas públicas. Carol, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Mira, yo soy abogada, ¿ya? Pero me interesa mucho justamente toda la línea social en relación a las políticas posibles para las protecciones de los niños, niñas y adolescentes, Súper. ¿ya? Entonces, justamente en este interés de de este doctorado que estabas mencionando, para ese tipo de doctorado se pretende, digamos, es posible que uno pueda acceder teniendo una profesión distinta de ser trabajador social, Totalmente, sí. O sea, ¿sí? cualquier profesión puede postular a cualquier doctorado. Siempre y Totalmente. cuando, obviamente, sea del interés, digamos, de los profes que, digamos, Ah, irían a revisar el doctorado. claro, exactamente. Cuando Ya. uno postula doctorado, bueno, aquí en Chile crecientemente está siendo así, ¿ya? Ujú, Cada vez más es así, pero afuera es absolutamente así. El pregrado que uno tiene o la maestría que uno hizo previamente no importan casi nada. O sea, sí, importan en la medida en que uno obtuvo conocimientos que le pueden ayudar o no al doctorado. sí. Pero si uno es abogado, a lo mejor eso es incluso mejor para postular a un doctorado en políticas públicas o alguno de los que yo les estoy mostrando ahí, porque uno va a poder complementar el trabajo, como el trabajo del doctorado con conocimientos sobre leyes o Mm, sobre legislación, por ejemplo, sí, etc. ¿Ya? sí. O sea, puede ser, Mi pregunta estaba enfocada también en relación a cuando uno va a hacer justamente la presentación para postular justamente al doctorado, uno tiene más o menos la información previa de dónde o cuál es la mirada que ellos van a tener en ciertas épocas, porque no sé, supongamos, no sé, en media pandemia, por ejemplo, en temas de salud les interesaban doctorados en relación a COVID, ¿ya? Supongamos, es decir. sí, Uno tiene esa posibilidad de saber cuáles son los intereses más o menos de los profesores titulares para esos efectos, como para uno enfocarse, digamos, un poco a qué mirada van a tener. sí, totalmente. O sea, Ya. uno lo que hace es que uno primero entra a las páginas de las universidades, ahí Ujú, los académicos en las universidades en general tienen sus intereses de investigación, a veces incluso tienen un párrafo que dice qué tipo de tesis doctorales quieren supervisar, están ya. buscando supervisar, pero Ah, en general perfecto. no tiene descripciones largas, relativamente largas, 3, 4 párrafos de lo Ujú, que hacen los académicos. También uno puede buscar las publicaciones de los académicos y revisar qué es lo que están escribiendo, o qué es lo que han escrito, qué es lo que han publicado recientemente. Y la otra cosa importante es que, si bien es cierto lo que tú dices, que ya viene la pandemia, entonces la gente como que se dedica a investigar un poquito más sobre la pandemia, la academia no, un académico no cambia su agenda de investigación porque hubo un terremoto o porque raramente pasa eso. O sea, los académicos tienen una agenda de investigación que más o menos proyectan a 5 o 10 años. No, nadie cambia la agenda de investigación de un momento a otro, eso sería muy excepcional, ¿ya? Entonces, en general, si ustedes entran a una página web y sale que la persona investiga 3, 4 temas, lo más probable es que en los próximos 5 años, cuando pueda supervisar a un doctorando o doctoranda, más o menos sean los temas que le interesa supervisar, ¿ya? Como para que se hagan una idea. Obviamente la gente a veces cambia un poquito, se mete a investigar sobre COVID si es que investiga sobre epidemiología, y qué sé yo, se mete a investigar sobre COVID y no sobre otra enfermedad. Obvio.
porque aprovecha la oportunidad, pero va a seguir investigando sobre epidemiología. ¿Me explico? O sobre, qué sé yo, o sobre juventud, por ejemplo. ¿Ya? Otro tipo de doctorados. Perdón, creo que se me perdió un poco una de las preguntas que me hicieron previamente, que es esta cosa como, esta idea como de doctorados como de nivel medio, por así decir. Que no sean como tan competitivos ni cosas por el estilo. Claro, yo estoy de acuerdo que a lo mejor no sé, quiere hacer un trabajo más como de gestión académica o de solamente docencia, no sé. Uno puede tener una visión, digamos, de lo que quiere hacer en el futuro. Pero si uno va a hacer un doctorado, yo creo que lo ideal, así como en el mundo ideal, sería hacer el mejor doctorado posible, donde estén todos los mejores recursos, donde estén los mejores profesores, donde si uno va a la biblioteca estén todos los libros, etc. Entonces, eso en general es en las mejores universidades. Entonces, yo lo que sugeriría es, sí, hagan postulaciones a doctorados que a lo mejor no sean tan competitivos, que a lo mejor sean universidades que les parecen un poco más fácil quedar, pero hagan también las postulaciones a buenos doctorados, a doctorados que ustedes digan, chuta, si quedo en ese doctorado, uy, va a ser impresionante. ¿Me explico? O sea, porque no es tan loco, o sea, hay mucha gente que queda que es como pues, igual a ustedes, digamos, que hizo una maestría aquí en la Universidad Católica o en otra universidad en Chile, y que postula y queda en los mejores doctorados del mundo. O sea, por ejemplo, ahora yo hace pocos meses, un exalumno mío que yo le hice clase en ciencia política acá, hace algunos años, él trabajó después como asistente de investigación mío, y él hizo una postulación a la Universidad de Pensilvania, que es de las 3, 4 mejores universidades en Estados Unidos. O sea, es Ivy League, o sea, es como irse a estudiar a Yale o a Harvard, es como ese estilo de universidad. No se conoce tanto en Chile, pero la Universidad de Pensilvania es de las más top. De hecho, es la más rica de Estados Unidos, la que más plata tiene. Y quedó en esa y ahora se puede hacer un doctorado en antropología. O sea, y es alguien muy bien, tenía notas bien, pero no es alguien, es algo bastante normal en el fondo. No es alguien tan espectacular, sino que simplemente hizo lo que yo les decía, postuló a 8 universidades y quedó en un par y él finalmente eligió esa. Entonces, digamos, quiero transmitirles que si bien es harto trabajo, es algo que se puede hacer. Perdón, estoy leyendo una consulta que he escrita, dice, consulta, ¿puedo hacer el doctorado en el ESI teniendo ya un magíster en Chile, aunque se pida que uno haga allá un MPhil? Perfecto. Pensando en que postulo a la beca en Chile del doctorado. Ya, el problema de eso es que yo sugeriría en ese caso, si tú quieres hacer el MPhil y después el doctorado en el ESI, eso no, me parecería muy, muy raro que fuera un prerequisito hacer el MPhil. Yo creo que es una alternativa hacer el MPhil y después el doctorado. El MPhil es una maestría de 2 años que está particularmente abocada a la investigación. Está en Inglaterra y en Estados Unidos se usa el MA como Master of Arts, por si acaso, les digo estas nomenclaturas para que sepan. El Master of Arts es una maestría que es fundamentalmente teórica y que no tiene tanto énfasis empírico y en investigación. Después está el MSc, que es Master of Science, y que tiene un énfasis un poco más fuerte en la investigación, fundamentalmente teórica de todas maneras, pero tiene un énfasis más en investigación. Y después está el MPhil, que es una maestría más larga y que tiene un énfasis mucho más fuerte en investigación. Usualmente se pide que la persona haga investigación empírica en terreno, si es que uno hace una investigación que no sea cuantitativa, si es que es una investigación cualitativa. Entonces se pide que la tesis sea en terreno y la gente viaja, no sé, a hacer investigación en África, en Asia, en América Latina, desde lugares como el ESI, por ejemplo. Entonces el MPhil es una maestría bastante intensiva. Claro, ya, perfecto, ya. Hiciste la maestría con beca NIT, perfecto. Perfecto. Entonces, yo lo que sugeriría es que en realidad, si tú ya hiciste la maestría en Chile y sientes que podrías, digamos, llegar directamente a hacer el doctorado a Inglaterra, yo creo que lo ideal sería postular solamente al doctorado con beca Chile y te vayas a hacer eso. Alternativamente, si tú lo que quieres hacer un MPhil primero, yo creo que tendrías que postular 2 veces a beca Chile. Primero para una maestría, entonces que te financie beca Chile y el MPhil, y después para el doctorado que te financie el doctorado de 4 años. ¿Ya? Creo que eso sería como el curso de acción posible.
Entonces, la otra cosa es que aquí en Chile no existen, en realidad creo que la Universidad de Chile tiene ahora un magíster en estudios del desarrollo, pero en realidad los estudios del desarrollo o los estudios sobre el desarrollo internacional en Chile casi no existen. Y eso es algo que afuera, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, es súper popular, se usa mucho, y que sería una suerte como de doctorado muy natural para una persona que hizo trabajo social previamente, porque el desarrollo internacional se dedica a entender cómo se implementan las políticas para producir desarrollo sostenible en el tiempo, o sostenible, ¿sí? En el fondo, toda la agenda de Naciones Unidas es una agenda de desarrollo internacional. Eso es lo que trata de promover que existan instituciones que entreguen bienestar a las personas. Entonces, todo lo que es eliminación de pobreza, estudios de género, investigación sobre desarrollo democrático, todo eso entra en un pool interdisciplinario que cabe dentro de esto de los estudios del desarrollo o del desarrollo internacional, incluso los estudios urbanos, todas esas cosas, políticas públicas. Entonces, si uno hizo una maestría o un pregrado en un trabajo social, eso es una forma muy como natural de proseguir, por así decirlo. Yo ahí les puse algunas universidades que para los estudios del desarrollo son súper típicas, prestigiosas, como que se usan bastante en Inglaterra, pero ustedes pueden revisarlas en casi todas las universidades de Inglaterra y de Estados Unidos, van a encontrar este tipo de programas. No sé, también en Francia, en la Universidad de Sciences Po, también tienen programas de estudios del desarrollo, etc. ¿Ya? O sea, es algo que revísenlo, porque si bien no existe acá, también existe en otras partes. Lo otro que también existe en otras partes, pero es más excepcional, y que existe afuera, pero no existe en Chile, o existe muy raro, en realidad creo que USACH lo tiene, son los doctorados en estudios de área, que se llaman, ¿ya? Los estudios de área son estudios sobre regiones del mundo. Por ejemplo, estudios latinoamericanos, estudios asiáticos, estudios europeos, estudios americanos, cuando cubren toda América, incluyendo, digamos, Estados Unidos, Latinoamérica, etc. Estudios, qué sé yo, africanos, etc. ¿ya? Entonces, uno podría también irse a hacer un doctorado en estudio de área o en estudios latinoamericanos en alguna universidad en el mundo. Específicamente, por ejemplo, en el caso de Oxford, que yo lo conozco un poquito más de detalle, en Oxford, por ejemplo, ahora el doctorado en estudios latinoamericanos que tenían, lo transformaron en un doctorado en estudios globales y de áreas. Entonces, pero uno puede entrar a ese doctorado y hacer estudios latinoamericanos. Y ahí puede estudiar cultura de América Latina, puede estudiar políticas públicas, economía, lo que sea, pero que tenga que ver con América Latina. Entonces, también es una alternativa para que ustedes vean profesores, programas que les puedan interesar potencialmente. Después ahí les puse, por ejemplo, la Universidad Pompeu Fabra, que tiene este programa en Ciencias Políticas y Sociales, que podría ser un programa que les interese, porque también es un programa súper interdisciplinario, donde se está haciendo todo tipo de cosas, como con políticas públicas, con democracia, con salud, digamos, hay de todo un poco, hay estudios de género. Entonces podría ser algo donde ustedes encuentren un doctorado, o sea, un supervisor que les pueda interesar. Y también les puse ahí este doctorado de la Universidad de Leiden. Todo esto con el ánimo de que ustedes se den cuenta de que la oferta de doctoral en Chile es una oferta muy disciplinar y un poco limitada en ese aspecto. ¿Ya? Y entonces sepan que hay un mundo de doctorado un poquito más amplio, más como creativo, por así decir, en términos de título del doctorado y también del programa que ofrecen afuera. ¿Ya? Insisto, por favor, preguntas, comentarios, todo súper bienvenido cuando... Ya. Aquí yo les puse, a ver, si ustedes entran al doctorado de la Universidad de Chicago, o de la Universidad de Texas, o de la Universidad de Wisconsin, a lo mejor tienen algunas sutilezas, algunas cosas un poco diferentes cada doctorado en términos de sus requisitos, ¿ya? Yo aquí les puse más o menos como cuáles son los requisitos que en general los doctorados, las postulaciones a doctorados tienen, tanto afuera como en Chile.
Y tengo que reconocer que no abordé en la presentación, así tal como está, tanto los doctorados en Chile, porque creo que es mucho más fácil para ustedes entrar y buscar, incluso si quieren pueden reunirse con los directores de los doctorados o con los mismos profesores que ustedes vean que les podría interesar que los supervisen, porque es cosa de mandarles un mail y juntarse con ellos aquí en el campus o en alguna otra universidad que les interese. Entonces, preferí como enfocarme más en doctorados afuera, porque creo que entender cómo funciona la lógica afuera es un poquito más difícil. Entonces, usualmente cuando uno postula a un doctorado, tanto en Estados Unidos e Inglaterra, como casi en cualquier otra parte, hay que decir, o sea, por ejemplo, el doctorado en la Pompeu Fabra en Barcelona también requiere examen de idioma. ¿Por qué? Porque mucho de lo que se hace en el doctorado está en inglés. Si uno va a postular en la Universidad de Leiden, también mucho de lo que se hace está en inglés, o sí, me parece que sí. Si uno postula en Holanda o en Alemania, también mucho de lo que se hace está en inglés. Entonces, para que ustedes se hagan una idea, entrenarse en inglés y poder dar una prueba de inglés más o menos satisfactoria, porque a veces los programas no le ponen tanta énfasis a eso, pero poder entregar una prueba de inglés satisfactoria usualmente es algo que a uno le abre muchas puertas, muchas oportunidades a la hora de pensar dónde postular. En otras palabras, uno puede postular a muchas más doctorados si es que hizo una prueba de inglés relativamente decente. En general, en las universidades que más o menos yo les puse ahí, como universidades como el EXI, no sé, como universidades de alto nivel, más o menos el TOEFL, a ustedes les van a pedir 100 en el TOEFL o 105. El máximo del TOEFL es 110, me parece. ¿Ya? Y en el IELTS les van a pedir un 7 o un 6,5, dependiendo del programa. Hay programas que son más demandantes, usualmente los programas de ciencias sociales son más demandantes en términos de lenguaje. Después les van a pedir el certificado de licenciatura o de grado. En estos casos, las universidades afuera no tienen como el grado académico que tenemos nosotros, entonces no es tan, ¿cómo lo puedo decir? Digamos, no necesariamente uno tiene que entregar el grado, eso es todo, ¿ya? Y a veces ustedes le van a entregar seguramente una nota de licenciatura y una nota de grado, solamente uno manda la mejor. Si uno tiene, no sé, un 5,5 en la licenciatura y tiene un 5,8 en el grado, bueno, manda el grado, porque es mejor. Después uno manda la concentración de notas, y súper importante, una carta de motivación que a veces se llama Statement of Purpose o Motivation Letter o algo así. Y entonces en esa carta de motivación uno tiene que demostrar que uno utiliza bien el lenguaje, que uno puede expresar bien la motivación de por qué quiere hacer el doctorado. Y tiene que ser altamente específico. Uno en esa carta de motivación dice, por ejemplo, qué cursos quiere tomar eventualmente. Tiene que demostrar que uno conoce muy bien el doctorado que está postulando. Qué cursos quiere tomar, con quiénes le gustaría supervisarse, a lo mejor nombrar 2 o 3 profesores que potencialmente podrían supervisarlo, con los cuales uno ya se comunicó, obviamente. ¿Qué quiere hacer después cuando uno termina el doctorado? ¿Qué se imagina uno haciendo después? Hacer una carrera académica que se complemente con investigación aplicada, por ejemplo, o con consultorías para organismos del Estado, qué sé yo, que en el fondo muestre cuál es el proyecto que uno tiene posterior al doctorado. Entonces, esa carta de motivación, claro, tiene una estructura súper estándar que se usa siempre básicamente igual. Entonces, si es que ustedes eventualmente están pensando en hacer una postulación de doctorado y necesitan un poquito de orientación respecto de eso, bienvenido sea que me pregunten, ¿ya? Y yo les puedo dar un poquito más de orientación sobre cómo hacer, así como los puntos que debería abordar la carta de motivación, para no aburrirlos ahora. Eso. Entonces, después viene un proyecto de investigación, que eso se usa más en Europa y en Inglaterra. Entregar un proyecto de investigación cortito, de no más de 5 páginas, pero que expresa bien eficientemente, en otras palabras, con pocas palabras, decir mucho, cuál es el fenómeno que uno debe estudiar, qué métodos va a utilizar y qué resultados va a tener, o sea, cuáles son más o menos el tipo de resultados que uno se imagina tener.
En algunos doctorados, en algunas postulaciones de doctorados, les piden a uno una muestra escrita, entonces uno tiene que mandar algunas páginas de un ensayo que uno haya hecho, por ejemplo. Uno lo que puede hacer si tiene un ensayo en castellano, puedes mandarlo a traducir, por ejemplo, y manda eso. 2 o 3 cartas de recomendación, y aquí es súper importante que al menos 2 de las cartas que uno mande, si es que uno le piden 2, las 2 deberían ser académicas. Si es que uno le piden 3, al menos 2 de esas cartas tienen que ser académicas, ¿ya? Tienen que ser en el fondo de profesoras, profesores que tengan doctorados, idealmente en universidades del mismo nivel al que uno está postulando, y que puedan decir con autoridad, mira, esta persona, sí, yo la conozco, conozco su trabajo y estoy segura de que va a hacer un buen trabajo haciendo el doctorado, ¿ya? Entonces, eso es algo que se valora bastante, una carta de recomendación que demuestre que la persona va a hacer un buen trabajo haciendo el doctorado y que no va a dejar el doctorado botado en la mitad y cosas por el estilo. Usualmente piden un currículum, que puede ser en la forma de un currículum así como tradicional que uno simplemente hace, un currículum largo, porque en la academia se usa el currículum largo, no el currículum de 2 páginas solamente, sino que un currículum que especifica con detalle cuáles fueron las tareas que uno realizó en cada trabajo, y que en el fondo demuestra que uno tiene las habilidades y los conocimientos y las experiencias para hacer bien un doctorado exitoso. Y en algunos casos, pero esto es más excepcional, piden el GRE o el GMAT. El GRE y el GMAT son pruebas bien específicas diseñadas en Estados Unidos para una suerte como de preaptitud, por así decirlo, de prueba como de entrar a la universidad, que requiere entrenamiento previo, y aquí en Chile digamos, enseñan cómo hacer esas pruebas, cómo rendir esas pruebas, y entrenan para rendirlas en el norteamericano. Entonces hay gente que uno puede tomar, no sé, un curso de 6 meses y se entrena para rendir esa prueba. Ahora, esas son pruebas bastante más excepcionales que se piden fundamentalmente en Estados Unidos, y son excepcionales porque se piden en programas que requieren mucho conocimiento de métodos cuantitativos. Eso. Entonces, como les decía ahí, yo les puse tener el apoyo de un profesor o profesora que quiera y pueda supervisarlo a uno, es muy importante. Eso puede hacer una diferencia fundamental entre que uno quede o no quede en un doctorado, ¿ya? Eso. Entonces, claro, como yo les decía, lo ideal es que uno elija entre 4 y 8 programas doctorales que a uno le interesen. Uno contacta a los profesores, les pregunta un poco, como ya les decía, si están disponibles para supervisar, si es que les interesa el tema que queremos hacer. Uno en el email, que es el primer email, uno debería ser un email bastante corto, pero también muy informativo, en el cual uno diga quién es uno, así como en un párrafo, después qué quiere investigar en otro párrafo, y finalmente le pregunte a la persona si es que estaría disponible para supervisar eso. Esto es algo que nadie a uno le dice. De hecho, muchas veces, no siempre, pero muchas veces si uno manda un email a la secretaria o el secretario del programa, te van a decir, no, usted no tiene que contactar a nadie, usted tiene que mandar su postulación y listo a través del sistema online. No es real. Uno tiene que contactar al profesor o a la profesora antes, ¿ya? Entonces, lo ideal es que uno haga eso con anticipación. La profesora o el profesor, por ejemplo, en Inglaterra, si es que uno está redactando un proyecto de investigación para postular con ese proyecto que yo le decía de 5 páginas, uno le puede mandar a ese potencial supervisor, supervisora que está interesado en nuestro tema, el proyecto que uno hizo, y esa persona le puede dar comentarios, y entonces uno postula con un proyecto mucho más fuerte, ¿ya? Pero todo eso requiere trabajar en todo esto con anticipación, ¿ya? O sea, hacer una propuesta de doctorado de buena calidad requiere tiempo, digamos, prepararse con meses de anticipación. Les pongo ahí también que pídanle a ustedes, a profesoras, profesores, me incluyo en eso, ayuda. Pidan consejo si están investigando y tienen dudas, escriban, pregúntenos a nosotros con profesoras, profesores que hayan tenido cercanía en la escuela, o también a colegas que hayan hecho doctorados afuera o que hayan hecho doctorados en Chile.
digamos, conéctense porque mucho, como ya se estarán dando cuenta, mucho del conocimiento involucrado en postular a doctorados es capital social y capital cultural. Eso pasa, inevitablemente, ¿ya? Entonces, hagan, o sea, digamos, conéctense con la gente que más o menos puede saber al respecto para informarse. También, prepárense y hagan examen de idioma. Y métanse a las páginas web, revisen, investiguen ustedes mismos, no tengan tapujos en preguntarle a la gente, incluso a estudiantes doctorales que pueden estar afuera, por ejemplo. Todas estas cosas son, o sea, el proceso por el cual ustedes están pasando ahora, de informarse de esta manera sobre doctorados, es algo por lo que toda la gente que hizo un doctorado pasó. O sea, yo me acuerdo cuando yo postulé mi doctorado, que fue 2010 o 2011, 2009, 2010, ya no me acuerdo. Afortunadamente, yo tenía una pareja que tenía una muy buena amiga que había hecho una maestría en la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Y entonces a esa amiga yo la estrujé así. Le preguntaba una vez a la semana qué había que hacer. Me ayudó un montón porque me dio un montón de consejos de cómo funcionaban las cosas, de cómo se postulaba, de cómo se estructuraba la carta, de qué tipo de referencias tenía yo que pedir. Yo no tenía idea. O sea, yo estaba mucho más perdido que ustedes ahora. Y ahora ustedes saben más o menos un poco de cómo funciona la cosa. Yo no tenía idea. Y así funciona. Eso. Y finalmente, estoy pasado ahora, perdón. Entonces, financiamiento para postular a doctorados nacionales. Perdón, esto es postulación. No veo por qué esta cosa son sí. Estas fechas, ya, perfecto. Entonces, en los doctorados nacionales, aproximadamente, pero esto depende del doctorado, tienen que ustedes meterse y revisar, más o menos las postulaciones cierran en octubre de cada año. En Estados Unidos, más o menos cierran en noviembre, excepcionalmente algunos programas cierran en diciembre. En Reino Unido, dependiendo de si uno quiere optar a becas que sean de la universidad o si uno quiere llevar financiamiento de afuera. En otras palabras, por ejemplo, si uno quiere llevarse una beca a Chile, a Inglaterra, entonces el plazo es aproximadamente abril, dependiendo de la universidad obviamente, marzo, abril, por ahí. Pero si uno quiere además optar a las becas que ellos tienen del Reino Unido, uno tiene que postular a mediados de enero, principios de enero. En SciencePo hay dos plazos también, en enero que uno tiene acceso a becas locales y en mayo que uno no tiene acceso a becas locales, por lo tanto tiene que llevarse una beca a Chile o otro financiamiento para allá. En Alemania, específicamente en la Universidad Libre de Berlín, porque no busqué en todas las universidades, pero es en noviembre de cada año. Estamos pensando en que, por ejemplo, en Alemania, uno postula en noviembre y entraría a comenzar a hacer el doctorado en octubre del año siguiente. Y así funciona. Uno en Francia postula en enero y en octubre de ese mismo año empieza el doctorado. Y así, en Reino Unido lo mismo. Postula en enero y empieza en octubre de ese mismo año. O sea, más o menos entre 6 y 8 meses después uno puede empezar el doctorado. No, 7 o 10 meses después no, uno empieza el doctorado. Y en el caso de Beca Chile, Beca Chile cierra su postulación a finales de mayo y por lo tanto uno a finales de mayo tiene que tener ya una carta de aceptación de una universidad para poder incluir en la postulación a Beca Chile. Y entonces, Beca Chile financia doctorados según lo que indica en la página web y más o menos en las bases, financia doctorado en los 50 mejores programas de cada una de las áreas. ¿Ya? Esa es como la idea, pero a veces hay programas que no están tan bien rankeados por algunas particularidades. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de la Universidad de Goldsmiths en Londres, que es una universidad muy especializada en medios de comunicación y también en ciencias sociales más críticas. Y entonces esa universidad como que no toma en cuenta los rankings, no entra en los rankings, no manda sus estadísticas para los rankings, y entonces tiene programas que son muy bien evaluados por la agencia de investigación británica, pero que no aparecen en los rankings mundiales. Además, una universidad más pequeñita, más especializada,
Entonces, los programas que tienen son de muy alta calidad, pero no aparecen en los rankings generales. Y entonces uno puede buscar en los rankings británicos específicos de la Agencia de Investigación Británica, digamos, cómo están rankeados los programas específicos a los que uno quiere postular. Si uno quiere postular un programa, por ejemplo, en políticas públicas, podría ser que Goldsmiths en Inglaterra sea de las mejores, no sé, primera, segunda, tercera de Inglaterra. Entonces, eso uno puede mostrar ese ranking alternativo para mostrar que la universidad es muy buena. Entonces, en el fondo, lo que quiero decirles es que cuando uno postula Beca Chile, uno puede hacer el caso, por así decirlo. Uno puede argumentar que el programa que uno está postulando es de alto nivel para obtener el financiamiento. En Estados Unidos uno no necesita Beca Chile usualmente. En Estados Unidos los doctorados seleccionan cohortes como en todas partes, no sé, de 4 a 6, 7 personas más o menos, y los doctorados financian a esas personas, a las 6, 7 personas que reclutan anualmente, le pagan todo. Dentro de esas personas hay personas que, porque tienen postulaciones un poco más como competitivas o que les gusta más el departamento, lo que sea, que le dan un financiamiento un poquito mejor que a otras. Entonces, por ejemplo, uno puede postular un doctorado en Estados Unidos y le dicen, ya, perfecto, a nosotros nos gustó tu postulación y te ofrecemos que tú te vengas para acá, nosotros te pagamos, qué sé yo, un estipendio mensual, tú no tienes que pagar nada en la universidad, eso está cubierto, y te pagamos un estipendio mensual de, qué sé yo, $3.500, pero tú tienes que hacer clases, por ejemplo. Tienes que hacer ayudantías para algunos profesores acá, una ayudantía por año. Entonces uno se compromete con eso y uno tiene como que un poquito pagar parte de ese estipendio que uno le están dando. Hay otras personas que le dan el doctorado y que no tienen que hacer esas cosas. ¿Me explico? Como que hay algunas diferencias dependiendo de cuán competitiva es la postulación en esos casos, pero siempre, o el 99% de las veces en Estados Unidos, los doctorados se financian con. Y cuando el financiamiento usualmente dura los años de cursos que uno tiene primero, que son 2 años, después 3 años posteriores para hacer la tesis, y si uno se alarga, regularmente los departamentos en Estados Unidos le dan la oportunidad a uno de trabajar para el departamento haciendo clases o haciendo asistencia de investigación para poder cubrir los gastos que uno tiene posterior a esos 3 años. La gracia, perdón, solamente que parece una locura hacer doctorados tan largos en Estados Unidos. La gracia de los doctorados en Estados Unidos, que son muy largos, es que usualmente uno termina el doctorado con muy buenas publicaciones que han sido muy apoyadas por el staff, por los departamentos en los cuales uno está, y por lo tanto uno sale al mercado laboral académico con un estándar, digamos, un poco más alto que otra gente. Si uno hace el doctorado en otras partes, donde uno simplemente termina el doctorado y no tiene ninguna publicación, entonces, claro, tiene una situación un poquito más difícil para buscar trabajo. En Reino Unido, como yo les decía, si uno postula a mediados de enero, tiene acceso a becas locales, pero las becas locales son escasas y tienen prioridad para personas de Reino Unido. Entonces, por lo tanto, es más difícil que uno las obtenga. Dan becas a veces para personas de América Latina, que tienen buenas postulaciones y que sea, pero no es tan fácil. Entonces, o es más improbable. Y muchas veces en Reino Unido a uno lo aceptan en el doctorado y no le dan la beca. No es como en Estados Unidos, que aceptación del doctorado significa automáticamente que te financia. Entonces, claro, en el Reino Unido uno va a necesitar casi siempre un financiamiento externo como Beca Chile. Y en Europa, las universidades no cobran, como en Reino Unido, que te pueden cobrar, no sé, 12.000, 15.000, hasta 20.000 pounds, o $20.000 más o menos, 20 millones de pesos más o menos, si se hagan una idea. Un doctorado puede cobrar eso anualmente, como fee o como arancel. En Europa continental, o en el resto, en Europa en el fondo, en Francia, en Alemania, en España, los doctorados usualmente no cobran a los estudiantes, no tienen un arancel, o tienen un arancel muy pequeño, no sé, 1.000 euros anualmente o cosas por el estilo. Ahí el gasto fundamental es vivir, es como costearse la vida, ¿ya? Eso. Entonces, claro, a lo mejor eso tiene sentido con esto de trabajar algunas horas durante la semana para poder como costearse la propia vida y mantenerse durante el doctorado.
hacer eso en Inglaterra no se puede, porque uno no puede pagar $20.000 anualmente más cubrir todos los gastos que significa vivir como que con un trabajo normal. ¿Sí? Sí, demasiado exigente. Hola, una consulta. Sí, Ah, sí, por favor. sí, es que me quedó la duda de los programas en Estados Unidos, porque había conversado con otros profesores al respecto y me habían comentado de que uno tenía que postular a la beca Fulbright, pero ahora me queda la duda de si es necesario postular a la beca al nido Fulbright para hacer el doctorado en Estados Unidos. No es necesario, no es absolutamente necesario, pero es una buena, una buena idea, en el fondo, postular a la Fulbright además. La gracia de la Fulbright es que te hace todo un acompañamiento y te orienta en todo el proceso de postulación. Entonces uno postula con una Fulbright y la Fulbright misma hace contacto con las universidades y como que eso hace más probable quedar en un doctorado que tú quieras, que uno tenga la Fulbright, porque también para el departamento, imagínense, están ahí ellos ya eligiendo personas que con doctorado y alguien dice, mira, esta persona ya tiene el apoyo de la Fulbright, eso indica prestigio, indica algo muy bueno, por así decir, como que tú vengas como con una marraquita debajo del brazo, Claro. pero muy prestigiosa en Estados Unidos. Entonces, claro, tú puedes venir con una beca Chile, por así decir, que uno nunca viene con la beca Chile, porque uno tiene que postular a beca Chile después de haber sido aceptado en el doctorado. Pero en el mismo doctorado pueden pensar, por la postulación que tú tienes y una buena postulación, que tú lo más probable es que te ganarías una beca Chile si es que ellos no te pueden financiar. Podría ser, pero beca Chile no tiene el prestigio que tiene una Fulbright allá. O sea, venir con que venga Fulbright junto contigo a apoyarte en tu postulación del doctorado es muy potente. Entiendo. Y lo otro es como respecto a las estrategias de postulación. Entonces, uno debería, por ejemplo, si uno postula a 8 universidades, uno debería conectarse con 8 profesores o profesoras en esas universidades para tener alguna posibilidad de quedar, ¿cierto? Como... Claro, claro. Igual que sean 8 profesores que justo calcen, que justo están interesados, es improbable. No siempre pasa. Lo más probable en esos procesos, a mí me pasa que yo ya como con estudiantes previamente, me he pasado de asesorarlos y como de ver cómo funcionan todos estos procesos ya muchas veces. Entonces, lo que suele suceder es que uno contacta a profesores en 4 universidades o en 3 universidades, uno tiene profesores que están como, sí, me interesa tu postulación, es una buena postura, me interesa tu tema, es algo que yo quiero supervisar, que sí, ya, listo. Incluso los profesores tienen llamadas por teléfono o reuniones previas a que uno postule. Entiendo. Eso es excepcional, pero a veces puede pasar. Y de repente uno dice, ¿sabes qué? Voy a postular igual a algunas universidades que a mí me tincan, que yo quiero como tratar de postular a ver qué pasa. Uno puede decir, ¿sabes qué? No sé, pues voy a postular a la Universidad de Michigan, la Universidad de Yale y a la Universidad de Chicago, porque ahí hay gente que a mí me quiere supervisar. Pero también quiero tratar de postular a, no sé, Columbia o la Universidad de Nueva York o no sé, Wisconsin, por ejemplo, que a mí me parece un programa espectacular, no hay nadie así que me supervisaría, pero quién sabe, a lo mejor me toman. ¿Me explico, no? Sí, Y entonces uno hace una cosa más amplia y postula ya, a muchas universidades. Sí, perfecto. entiendo. Como por anillo. Ujú. Súper. Claro, claro. Y bueno, esta última lámina, lo que trata de hacer es como es motivarles. Yo muchas veces me ha pasado de conversar con estudiantes que están pensando en postulado, doctorado, o que están ya en el proceso de postulación y que se desmotivan, que buscan y dicen, hoy los requisitos son terribles, o pucha, yo, ¿cómo voy a quedar en esta universidad que es tan top y qué sé yo? No, o sea, está bien, uno puede pensarlo así y a lo mejor es sano mentalmente pensarlo así, está bien, normal que no le pase eso. Pero si ustedes tratan de hacerlo de verdad y tienen motivación y realmente tienen el proyecto de hacer un doctorado, yo les aseguro que van a quedar en una buena universidad que a ustedes les guste mucho. O sea, seguro. Lo que pasa es que es arduo trabajo y es un trabajo largo y perseverante, pero es cosa de hacerlo, en el fondo. ¿Ya? Es muy rara, o sea, yo no conozco a nadie que realmente estaba motivado, que realmente haya hecho el trabajo, que haya invertido tiempo, recursos, qué sé yo,
en hacer una buena postulación y que no haya quedado en una universidad que le guste mucho. No conozco a nadie. ¿Ya? Y eso. Así que para que ustedes como que se hagan una idea de que si uno realmente quiere y trata, en algún lugar, en alguna universidad queda y hace un doctorado y es una experiencia espectacular y diferente, y etc. ¿Ya? Para que se hagan una idea. Eso. Y lo otro que les pongo ahí es que requiere, este proceso requiere de ser muy activo. ¿Ya? Por lo que yo les decía. Requiere preguntar, requiere investigar, meterse, invertir tiempo y recursos en esto, recursos de todo tipo, de recursos cognitivos hasta recursos monetarios, igual hay que invertir porque hay que, no sé, si hay que hacer un curso de inglés, o si hay que tomar el TOEFL, o si hay que, lo que sea, o sea, si hay que hacer el TOEFL, eso cuesta plata, o sea, hay que hacerlo. Eso. La otra cosa es que si ustedes estudiaron toda su pregrado y maestría en la Católica, seguramente van a tener concentraciones de notas, certificados, todo eso en inglés. Si ustedes estudiaron en otras partes donde eso no está todavía como homologado, sí, homologado, no sé, en inglés, tienen que obtener traducciones como certificadas en el Ministerio del Interior. Para que sepan y se preparen, averigüen eso. Hay veces excepcionales en las que las universidades reciben concentraciones de nota y esas cosas en castellano. Entiendo que hay algunas universidades en Inglaterra que lo están haciendo, pero de todas maneras es improbable, y entonces lo lógico sería que ustedes averigüen eso con detalle. Eso. Preguntas finales antes de que me echen de aquí, porque ya tienen que empezar las clases como en 15 minutos. Comentarios, preguntas, ideas. Muchas gracias, dice Catalina. Súper, qué bueno que les sirva. Sí, agradecer toda la información, muy completa. Muy claro todo. Muchas gracias. Y como les decía, si alguien de aquí tiene ganas de postular algún doctorado y tiene alguna pregunta o ideas de, oye, ¿cómo hago la carta? No sé, lo que sea, tengo que escribir el primer mail al profesor y no sé bien qué ponerle o necesito que alguien lo revise, bienvenido sea que me escriban, ¿ya? Yo estoy súper disponible para apoyar, colaborar con eso. Bien, vamos a dejar hasta aquí entonces la sesión y muchas gracias por participar, por asistir y por el interés. Gracias a ti, chao. Chao, que estén muy bien. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por compartir lo que sabes, Simón, eres muy generoso. Gracias.